El último secreto del Papa, una historia original para el canal Susurros del Más Allá. Parte 1. El encargo. El reloj del Vaticano marcaba las 3 de la madrugada cuando las pesadas puertas de bronce de la Biblioteca Apostólica se abrieron con un crujido largo y doliente. El sonido se perdió en el eco de los corredores silenciosos, como si los muros mismos contuvieran la respiración. El padre Elías Moreno, un joven teólogo español de apenas 34 años, entró con pasos inseguros, guiado por un monseñor de rostro pálido y expresión nerviosa. El ambiente no era el de una consulta académica, era el de un entierro sin cuerpo, un velorio del alma. El Santo Padre ha pedido que se revise un documento muy particular, susurró el monseñor, evitando mirar al teólogo directamente a los ojos. Usted fue seleccionado por sus estudios en lenguas muertas, pero no debe compartir nada de lo que vea, ni siquiera con nosotros. Elías no preguntó. Había aprendido que en el Vaticano la ignorancia era una forma de supervivencia. Lo llevaron a una sala secreta, oculta tras una estantería giratoria que requería una llave tallada en hueso. Dentro, la temperatura descendía como en una tumba. La única fuente de luz era una lámpara de aceite suspendida del techo que temblaba al ritmo de una brisa invisible. Sobre una mesa de piedra descansaba un libro envuelto en tela de lino negra, sellado con cera y marcado con el símbolo del pescador de hombres, pero invertido, el símbolo papal al revés. Elías sintió un escalofrío reptar por su columna. El sello se rompió solo al tocarlo. Nadie más se atrevió a quedarse con él en la habitación. El manuscrito no tenía título. Cada página parecía escrita con sangre seca, en una lengua que apenas reconocía, un dialecto de arameo mezclado con símbolos sumerios. Las primeras líneas hablaban de visiones nocturnas, sombras parlantes y una voz que exigía obediencia a cambio de silencio. Elías comprendió que no era un texto cualquiera, era el testimonio de los papas, pero no para el pueblo. Era un legado maldito, transmitido solo entre sucesores, con instrucciones precisas. Nunca leerlo por completo, solo agregar lo vivido. Las últimas páginas contenían una escritura más reciente, tambaleante, como de una mano enferma. Eran las palabras del Papa actual. He visto el rostro de Dios, y no es humano. No podemos seguir ocultándolo. Él viene por lo que le prometieron. Parte 2. El despertar. Al amanecer, Elías no había dormido. Las campanas repicaban para la misa matutina, pero él seguía allí, atrapado entre líneas antiguas y revelaciones que corroían su fe. En las márgenes del manuscrito encontraba dibujos hechos a mano, ojos por doquier, cruces rotas, símbolos paganos mezclados con emblemas cristianos. Uno de los dibujos le heló la sangre. Era su rostro, y lo más aterrador, esa página parecía tener siglos de antigüedad. Temblando, salió de la cámara. El monseñor lo esperaba afuera con una expresión de terror apenas contenida. Su santidad desea verlo ahora. El despacho del Papa estaba en penumbra. Solo un ventanal permitía que la luz bañara parcialmente su figura. Estaba de pie, mirando hacia los jardines con las manos entrelazadas como si orara. Pero Elías sintió que no rezaba, esperaba. Padre Moreno, lo que ha leído debe permanecer en usted, pero necesito saber, ¿lo vio?, preguntó el Papa sin volverse. ¿A qué se refiere, su santidad? El Papa giró entonces. Su rostro parecía más envejecido que el que se veía en la televisión. Había ojeras profundas, marcas de quemaduras en su cuello, y los ojos no tenían brillo humano. La entidad, el guardián del legado. Él me visita cada noche, me pregunta si ya elegí a mi sucesor o si debo seguir ardiendo.
Se llevó la mano al pecho y tiró de su túnica, revelando cicatrices recientes en forma de símbolos. No es un demonio como los que describe la Iglesia. Number es más antiguo, más sabio, más paciente, y ahora está en ti. Elías salió del despacho papal con el corazón golpeándole el pecho como un tambor de guerra. Nunca antes había sentido esa clase de miedo. No era terror a lo desconocido, sino a lo demasiado conocido, a algo que se anidaba en lo más profundo de su mente, algo que ya estaba dentro. Caminaba por los pasillos del Vaticano sintiéndose observado, aunque no había nadie. Los cuadros antiguos parecían seguirlo con los ojos, y cada estatua lo juzgaba en silencio. Esa noche no durmió, tampoco comió. Algo lo llamaba desde la cámara secreta. A medianoche exacta bajó de nuevo por las escaleras ocultas. Esta vez no pidió permiso, nadie lo vio, o al menos eso creía. La puerta de la cámara estaba entreabierta. Dentro, el manuscrito ya no estaba sobre la mesa. En su lugar había un espejo cubierto por un manto rojo. Cuando Elías lo destapó, lo que vio no fue su reflejo, era la imagen del Papa, pero no como lo había visto esa mañana. Era más joven, más fuerte, con una sonrisa torcida y los ojos completamente negros. Elías retrocedió y tropezó. Cuando volvió a mirar el espejo ya no había nadie, solo él. Pero algo había cambiado en su rostro. Había una sombra detrás. No se movía, no tenía forma, pero estaba ahí, pegada a su nuca, como si respirara junto a él. El testamento se ha completado, susurró una voz a su espalda. Giró. No había nadie. Pero en el suelo donde antes no había nada, ahora yacía una hoja suelta del manuscrito. No tenía tinta, estaba escrita en carne. Una piel humana, seca, con letras talladas con precisión quirúrgica. Y en la parte inferior, una firma: Ad Dominum Luciferum, Pontifex 13. Parte 3. La secta del silencio. Los días siguientes se volvieron una pesadilla velada. Elías comenzó a notar patrones. Cardenales que desaparecían durante horas sin explicación. Monjas que murmuraban lenguas muertas en los pasillos. Confesionarios con voces que no coincidían con los penitentes. En la basílica, durante una misa, notó que en el himno final algunos labios no cantaban, rezaban, pero no a Dios. Elías buscó respuestas. En una noche desesperada, acudió a un viejo bibliotecario retirado, el padre André Gualtier, un experto en herejías ocultas del siglo XIX, ahora ciego y confinado en una celda monástica. El anciano, al oír la historia, solo dijo una frase: lo llaman la secta del silencio. Ellos no sirven al Papa, sirven al legado, y no permitirán que escapes con lo que sabes. Gualtier reveló algo más. Cada papa que había intentado romper el ciclo moriría en menos de 40 días. Suicidio, enfermedad repentina, accidentes diplomáticos. Elías buscó los registros. Todos coincidían. Y entonces lo comprendió. El papa actual no estaba loco, estaba poseído. No por un demonio, sino por el peso real de un pacto ancestral. Un trato sellado no por superstición, sino por supervivencia. Un pacto firmado con sangre papal para contener algo encerrado bajo los cimientos del Vaticano. Un ser que no podía morir, solo dormía, esperando el momento en que se rompiera el silencio. Parte 4. El último umbral. En su última noche dentro del Vaticano, Elías recibió una carta. No tenía remitente, solo decía: baja a la cripta bajo el altar, ahí verás la verdad. La entrada estaba sellada tras una losa con la inscripción: tú es Petrus. Pero Elías sabía el código. Un versículo en latín, susurrado al oído del Papa durante la ceremonia de coronación. Lo pronunció.
La piedra se abrió. Lo que encontró debajo fue un templo más antiguo que el cristianismo mismo. Columnas rotas, altares con sangre petrificada, símbolos en espiral grabados en los muros, y al fondo una urna de oro sellada con 7 llaves. Alrededor, 7 cuerpos de papas pasados, sentados como guardianes, todos con los ojos abiertos, todos mirando hacia el corazón de la sala. Y sobre la urna, un nuevo manuscrito, más pequeño, más pulcro, solo una página. Yo, Pontifex Maximus, he visto el rostro del abismo. No hay salvación, solo contención. Si este sello se rompe, el mundo no verá al anticristo, verá a su creador. Entonces, Elías escuchó pasos detrás de él. No era uno, eran muchos, capas negras, rostros cubiertos, cruces invertidas sobre el pecho. La secta del silencio lo había encontrado, pero no para matarlo. Uno de ellos habló. Has sido elegido. El Papa ha muerto esta noche. Tú eres el único que conoce el legado completo. Tú eres el nuevo guardián. Elías nunca abandonó el Vaticano. Su rostro ya no aparece en registros. Su nombre fue borrado de todos los archivos. Algunos dicen que se volvió loco, otros que ascendió. Pero quienes aún trabajan en los corredores más antiguos aseguran haberlo visto. Vestido de blanco, recorriendo los túneles prohibidos, murmurando en lenguas que nadie se atreve a traducir. El Papa actual no da entrevistas. Su figura permanece siempre en sombras y sus homilías son cada vez más breves. Pero los ojos, sus ojos, ya no parpadean. El silencio sigue gobernando bajo las cúpulas sagradas, porque hay secretos que no deben ser contados, porque hay verdades que al ser reveladas podrían hacer temblar los pilares del cielo. Y mientras tanto, una urna de oro permanece sellada con 7 llaves. Por ahora, ¿te atreves a descubrir más historias ocultas como esta? Este fue otro relato exclusivo de Susurros del Más Allá, donde las sombras tienen voz y los secretos vida. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos cada semana para descubrir los misterios que otros prefieren callar. Porque lo que no se dice también existe. Suscríbete ya y recuerda, hay secretos que buscan ser contados.